Te vas de España o estás pensando en irte y alguien te ha dicho, con eso hay que tener cuidado, que Hacienda te puede seguir persiguiendo años después. Tienes razón en preocuparte, porque esa frase dicha a medias ha hecho que más de un empresario decidiera una decisión correcta por miedo a consecuencias que nunca llegaron. Pero también está el caso de aquellos que salieron mal, creyendo que con un viaje y cambiar el domicilio ya estaba todo resuelto. La agencia tributaria lleva desde 2024 ejecutando un refuerzo sistemático de los controles sobre traslados de residencia. En su plan de control lo puso por escrito: más cruces de datos de vuelos, tarjetas, inmuebles y movimientos bancarios para reconstruir dónde vive de verdad cada contribuyente que dice haberse ido. Hoy te explico qué significa salir bien, qué errores arruinan una salida perfectamente legítima y por qué la diferencia entre hacerlo bien y hacerlo regular puede costar decenas de miles de euros y 4 años de incertidumbre. Bienvenido y bienvenida a Más allá de los impuestos. Soy Carmen Di Cirano y trabajo con clientes que necesitan tomar decisiones fiscales seguras con estructuras que les den paz y rentabilidad. Empezamos. Este episodio no es para quien asume que con marcharse de España ya se han acabado los problemas con Hacienda. Es para quien entiende que una salida fiscal es una operación con fases, plazos y consecuencias, y que ejecutarla bien o mal no es cuestión de suerte sino de criterio. Quédate hasta el final porque voy a explicar cuáles son los errores que más veo en este tipo de operaciones y que ocurren incluso en perfiles con asesores. Lo más importante, cómo ejecutar bien una salida. Veamos los tres criterios que Hacienda usa para no dejar de ir. Empecemos por el básico, pero también el más malentendido. Cambiar la residencia fiscal no es lo mismo que cambiar de domicilio, no es lo mismo que irse a vivir fuera y no es lo mismo que darse de baja en el padrón. España tiene tres criterios para considerar que sigues siendo residente fiscal aquí. El primero es el de permanencia, más de 183 días al año en territorio español, que es el conocido por todo el mundo. El segundo es el núcleo principal de intereses económicos. Si tu empresa, tus inmuebles o el origen de tus ingresos más relevantes están en España, Hacienda puede considerarte residente, aunque hayas pasado el año fuera. El tercero es el que menos se menciona y el más difícil de gestionar, el núcleo familiar. Si tu cónyuge no separado legalmente y tus hijos menores de edad residen habitualmente en España, la ley presume que tú también eres residente fiscal aquí. Esa presunción admite prueba en contrario, pero la carga es tuya. Tú tienes que demostrar que no. Este es precisamente el caso de un cliente que lleva 2 años viviendo fuera, creyendo que ya no tenía obligaciones en España y le ha venido una inspección encima porque su sociedad y su familia siguen estando aquí. ¿Qué significa esto en la práctica? Que en muchas salidas fiscales hay que mover también el centro de vida, no solo el económico. Y que cuando hay familia de por medio, la planificación se complica, pero no se bloquea, se planifica diferente. Este cliente estaba convencido de que su situación era correcta, pero el 70% de sus ingresos venía de clientes españoles, su única vivienda propiedad seguía siendo la de Madrid, su sociedad operativa estaba constituida en España y su familia seguía viviendo aquí. La propuesta de liquidación es de 43.000 euros. De momento sin sanción porque no se considera ocultación, pero ya son 43.000 euros que no estaban en ninguna previsión. Así de caro cuando no lo sabes. La cuarentena fiscal y el papel de los convenios. Hay un artículo en la ley del IRPF que muy poca gente lee antes de tomar decisiones. Cuando te vas a un país calificado como paraíso fiscal, España aplica una norma antiabuso. Durante 4 años más sigue siendo considerado residente fiscal español a efectos del IRPF. 4 años. Y esto aplica a los territorios recogidos en un Real Decreto, no es una opinión de Hacienda, está en la ley. Ahora bien, la situación cambia por completo cuando el destino es un país con el que España tiene firmado un convenio de doble imposición. Y España tiene convenios con más de 90 países: Andorra, Portugal, Malta, Chipre, los Emiratos, Singapur, Suiza, Luxemburgo. Todos estos países tienen baja tributación o ventajas fiscales, cada uno con reglas distintas, cada uno con ventajas y limitaciones propias.
Y ahora te estarás preguntando, ¿cuál es el mejor destino? La respuesta honesta es, depende de tu estructura, de dónde viene tu dinero, de si tienes familia y de qué tipo de rentas vas a generar. No existe el destino perfecto universal. Hay situaciones en las que el convenio va más lejos todavía y establece que España no puede retener absolutamente nada sobre determinadas rentas desde el primer día del traslado, aunque los detalles dependen de cada caso y de cada estructura. Y la consecuencia de no saberlo es que te crees protegido por un convenio que no aplica a tu caso o que descartas una salida perfectamente válida porque no conoces las reglas del destino. Y es así de sencillo. Si este contenido te está siendo útil, suscríbete ahora. Cada semana hay un episodio nuevo y el siguiente tema ya está preparado. No te lo pierdas. Veamos los 3 errores que más veo y los cometen personas informadas a medias, que es la situación más peligrosa. El primero, no presentar correctamente el modelo 030 de baja censal o presentarlo sin acreditación suficiente. Este formulario comunica el cambio de residencia, pero su presentación no produce efectos automáticos. Hacienda puede contradecirla cuando los vínculos con España no se han cortado de forma real y documentada. He visto expedientes donde el modelo estaba presentado y la inspección prosperó igualmente. El segundo, no obtener el certificado de residencia fiscal del nuevo país antes de ejecutar la salida. Sin ese certificado, la carga de la prueba recae enteramente sobre ti. Y la agencia tributaria desde 2025 cruza datos de vuelos, gastos con tarjeta, uso de inmuebles y movimientos bancarios para reconstruir dónde viviste de verdad. El certificado no es un trámite secundario, es tu primera línea de defensa. El tercero, no calcular ni planificar el exit tax antes de la salida. Cuando tienes participaciones en sociedades o carteras con alta revalorización, la ley española grava la ganancia no realizada en el momento del traslado. El error no es que exista ese impuesto. El error es descubrirlo después. Hemos evitado costes de decenas de miles de euros para clientes que llegaron a consulta antes de ejecutar en lugar de después. Esto le pasa a personas con situaciones muy bien montadas. El error no está en la intención, está en ejecutar sin haber revisado todos los frentes. ¿Qué debe incluir una salida bien ejecutada? Una salida fiscal bien diseñada no es un trámite, es una operación con fases y quiero que tengas claro qué implica cada una, aunque el cómo exacto de cada fase sea lo que trabajamos en consulta. La primera fase es el análisis previo, identificar qué activos, rentas y vínculos económicos y familiares existen con España, calcular la exposición al exit tax y evaluar si el país de destino tiene convenio con España y qué protección concreta ofrece ese convenio para tu perfil de rentas. La segunda fase es la desvinculación ordenada. ¿Qué estructuras mantener, cuáles liquidar, cuáles transformar antes de una salida? Una sociedad española que siga siendo operativa después de que su socio mayoritario se ha ido puede generar problemas de precios de transferencia que muy pocos anticipan y que cuestan mucho más que la planificación previa. La tercera fase es la acreditación, documentar de forma robusta y coherente la nueva residencia, no solo el certificado fiscal, también la vida real en ese territorio, contrato de arrendamiento o propiedad, apertura de cuentas locales, actividad económica en el nuevo país, presencia física acreditable, porque ante una comprobación, Hacienda no solo mira el papel, mira la realidad. Hemos acompañado a clientes en salidas a más de 8 países distintos en los últimos 3 años. Las que han salido bien no tienen en común el destino, tienen en común que se planificaron antes de ejecutarse, con todos los frentes abiertos. Si algo te ha quedado claro hoy, espero que sea esto. Claridad es saber exactamente qué norma aplica en tu caso, qué convenio te protege y qué criterios va a usar Hacienda si decide comprobar tu salida. Estructura es tener un sistema que organice la salida en fases, que gestione los vínculos con España en lugar de ignorarlos y que ponga cada activo y cada renta en el lugar correcto antes de que Hacienda haga sus propias preguntas. Crecimiento es lo que abre una salida bien ejecutada, rentas que tributan diferente, activos que se gestionan con mayor eficiencia, estructuras que permiten escalar con menos fricción fiscal.
Y libertad es llegar a ese punto en el que si mañana aparece una carta de la agencia tributaria, tienes una respuesta sólida para cada pregunta que pueda hacer. Esto no es suerte, es planificación. La mayoría cree que tiene su estructura bajo control hasta que aparecen errores que son muy caros. Lo que hoy puedes planificar, mañana ya no tiene solución. Si te sientes reflejado, esta es la clase de situación que conviene revisar con calma con un equipo que entienda que tu patrimonio no tiene fronteras. Te dejo los datos de contacto en la descripción. Gracias por acompañarme una semana más. Esto fue Más allá de los impuestos. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos transformando lo que es impuesto en lo que es tuyo.